El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Envío desde aquí de la Catedral Nuestra Señora de Lourdes en Florencia un saludo afectuoso a todos ustedes que, presentes aquí en esta mañana, participan de la Santa Misa, y quienes a través de la emisora Armonía del Caquetá, igualmente por las redes sociales, participan de esta celebración en cualquier lugar de nuestro país y del mundo entero. Como también un saludo afectuoso a toda la comunidad de Nuestra Señora del Rosario en la Ciudadela, aquí en Florencia, que hoy celebra su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. La liturgia de este día, queridos hermanos, nos permite comprender esta enseñanza del apóstol San Pablo a la comunidad de Galacia, carta a los Gálatas, cómo él, después de ese encuentro con Jesús, expone el Evangelio y lo va predicando por todas las ciudades donde él va anunciando la buena nueva. Ha tenido oportunidad de entrevistarse con los apóstoles y de poner en práctica lo que ellos le han pedido: vivir la caridad, ante todo con los más pobres. Dice el apóstol: cosa que no he dejado de hacer. Sin duda, hermanos, que meditar el Santo Rosario para hacer honor de esta fiesta hoy en honor de la Virgen María es traducir todas esas oraciones y esas actitudes de fe y de devoción en la caridad, mirando al pobre, mirando al necesitado y socorriéndolo. Porque encontramos a Jesús también en la persona del pobre, del necesitado, y lo ayudamos con lo que esté siempre a nuestro alcance, y más que a nuestro alcance, partiendo siempre desde nuestra buena voluntad. Cuando nosotros rezamos el Ángelus, aunque hay dos oraciones de Ángelus, una para el tiempo de Pascua y otra para el tiempo del resto del año litúrgico, la oración final del Ángelus dice: infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de Cristo, tu Hijo, por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados un día a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Ahí, hermanos, está como el núcleo, el misterio de lo que hoy vamos a meditar y vivir en torno a la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. Cristo, que se ha encarnado y ha venido a nosotros, se ha hecho pobre, se ha despojado de su condición divina, no la pierde, pero asume nuestra naturaleza humana, y entre nosotros irradia todo el amor y la misericordia de Dios. Pasa por la pasión, la muerte
y la resurrección para permanecer siempre con nosotros de una manera nueva a través de nuestra fe, de nuestro testimonio como iglesia, de nuestra concurrencia constante a la vida cristiana, a los sacramentos, la vivencia de la vida espiritual a través de la cual recibimos toda esa gracia de su pasión, muerte y resurrección. De tal manera entonces que el Santo Rosario es meditar los misterios de la vida de Cristo. Y al meditar esos misterios, lo que hacemos en esa fe y confianza a la Virgen María es acudir como al núcleo de nuestra salvación que están contenidos en el Santo Rosario, lo que llamamos los misterios. 4 clases de misterios que nos regala la Iglesia, los últimos de hace 17 años, 18 años, por San Juan Pablo II, los misterios luminosos. Así entonces, en el orden, meditamos como en primer lugar los misterios gozosos, que son los que anuncian la venida de Cristo, el cumplimiento de las promesas de Dios, la venida del Mesías, del Salvador. Ustedes me ayudan, allá los que están en casa. ¿Qué día meditamos y rezamos los misterios gozosos? Bueno. ¿Cuándo? Muy bien. El día lunes y el sábado. Luego seguimos en ese orden con los misterios de luz, porque son la vida pública de Jesús, ¿sí? Y esto los meditamos y los rezamos el día jueves. Muy bien. Posteriormente seguimos con los misterios de dolor, que hacen parte de todo el momento de la pasión del Señor, que celebramos en Semana Santa, pero que se extiende durante todo el resto de la vida, comprendiendo cómo la enfermedad, cómo el sufrimiento humano, el mismo dolor, unido y asociado a la pasión del Señor, es redentor. Es un sufrimiento en esperanza, no para ser masoquistas, para gozarnos del sufrimiento, sino cómo entender que pasando por el sufrimiento, el alma y la persona se purifica para asemejarnos a Cristo en su pasión, padecer con Él y posteriormente lo que vendrá, la glorificación. ¿Qué días son los misterios dolorosos? Martes y viernes. ¡Ay, qué coro tan bueno! Me parece escuchar el coro que dicen los de la cárcel. Hoy voy para allá también. Y me quedan los últimos. ¿Cuáles serán? Los misterios gloriosos, que los meditamos, ¿qué días? Ya no me quedan más días, tan fácil. ¿Y qué meditamos en esos misterios gloriosos? Pues partiendo de la resurrección triunfante del Señor, su victoria, que es nuestra victoria, la alegría de la vida como manifestación del amor y del poder de Dios, que resucita a su Hijo, y que en Él también nosotros resucitaremos. Y estos misterios, principalmente el domingo, que celebramos el día de la resurrección del Señor, pues le dan toda esa fuerza, nos dan toda esa confianza y nos dan toda esa certeza, cómo en la vida de Jesús Dios ha obrado, cómo a través de Jesús también Dios obra en nosotros. Así, hermanos, que el Santo Rosario es entonces una escuela de fe. En primer lugar, en casa, cuando la familia reza el Santo Rosario, esta oración se convierte en una escuela de catequesis, de enseñanza para los pequeños, pues es en la casa donde los niños aprenden de nosotros los adultos las oraciones, a manera de catequesis, aquello de memorizar, de aprender el Padre Nuestro, el Ave María, la Jaculatoria de Gloria, la Salve, el Credo
y otras oraciones que ojalá no sean tantas, que nosotros añadimos al final de los misterios, porque lo que se trata es meditar, como dice la oración del Ángelus, los misterios de la pasión y muerte de Jesucristo, su vida. Algunos hermanos separados critican de nosotros esa oración, primero, porque es una repetición de la repetidera. No, hermanos. Si la vida se trata de no repetir tanto, pues, ¿qué hacemos entonces todos los días cuando a veces comemos gradualmente los mismos alimentos? Si no comiéramos todos los días lo mismo, proteínas, nutrientes, calorías, etcétera, pues estaríamos enclenques, ya nos habríamos muerto por el COVID. Pero el cuerpo físicamente necesita fortaleza, nutrientes que le den vida y fuerza. También el Santo Rosario, en esa constante meditación, lo que dice en una repetición, es esa constante ayuda de gracia que Dios nos da para estar firmes, para estar fuertes, para no ser débiles, para animar. Y como dice hoy Pablo, tender la mano a los pobres, a los necesitados y fortalecernos, porque Dios también nos fortalece con esa gracia y con esas bendiciones que nos da el Santo Rosario. De ahí, hermanos, que no es una repetición, es un meditar, es un saborear. Alcen la mano los que les gustan los dulces. ¿Sí? A ver las damas, que les gusta el chocolate. Si todos los días a ustedes les llevan un chocolatico, ¿cómo se sienten? No, pues bravas, ¿cierto? Pues hermanos, todos los días, perdonen esta expresión, el chocolate del rosario, para saborear, para meditar, para introducirnos en ese mar de virtudes, de enseñanzas, de misterios que vamos descubriendo constantemente a través de la meditación del Santo Rosario. Miren hoy el Evangelio tan hermoso. Después de orar, Jesús baja y uno de los discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Como un niño que le dice a su papá o a su mamá, a su profesora: enséñanos tal cosa. ¿Sí? Pide y pone de referente cómo Juan el Bautista también enseñaba a dirigirse a Yahvé, a sus seguidores, sus discípulos. Oiga, y esta petición de aquel discípulo destapa en Jesús algo tan grande que por primera vez se va a revelar según los evangelios. Jesús nos enseña lo que sabemos, el Padre Nuestro, pero es la primera vez, leyendo a los evangelistas, en el que Jesús enseña a dirigirse al Padre Dios como nuestro Padre. Quizás es una palabra a la que estamos tan acostumbrados que le hemos perdido el sabor, el gusto, el significado, su profundidad. ¿Cómo llama Jesús a Yahvé, a Dios? Lo llama Padre. Qué revelación tan grande. Papá, mamá, ¿cómo hablarle del amor de Dios, del que decimos es Padre, a sus pequeños? Profesores, ¿cómo hablar de esa presencia de Dios a sus estudiantes? Precisamente comportándonos como papá o mamá, ¿sí? Cada uno en esa vocación y dignidad que Dios le ha dado. Si usted es amable, si usted corrige con amor, si usted está atento como papá y mamá de sus pequeños, vamos a entender que ese Dios, al que llamamos también Padre, me ama, me corrige, me es misericordioso, porque lo descubro presente en el que tengo al lado, a papá o a mamá, o a quien hace las veces. Pero si nosotros como humanos
no entrañamos esos sentimientos humanos y virtuosos de amor, de ternura, pero también de autoridad en el buen sentido para educar, para corregir, pues los jóvenes van a entender un padre bravo, regañón, quizás distante. No, papá y mamá y todos los adultos, nuestra fe nos tiene que llevar a vivir y a expresar esa presencia, esa ternura y ese amor de Dios Padre a través de nuestras actitudes, especialmente ustedes, papá y mamá, para con sus pequeños. Yo también como sacerdote, siendo amable, sonriente, persona de esperanza, persona de virtud, para incentivar también en los pequeños y en los fieles esa misma fe, esa misma esperanza. No olvidemos que los niños aprenden por imitación. Alguien me decía ayer, mire que es que la niña con los meses que tiene ya quiere hacer ciertas cosas, coger, sacar. Le dije, es que los niños aprenden por imitación. Lo que a uno lo ven hacer, ellos lo hacen. Así que somos como un espejo que ellos ven e irradian en su ser lo que nosotros hacemos. De ahí el dicho popular, hijo de tigre sale pintado. ¿Qué clase de virtudes, de valores, de esperanza, de fe nosotros tenemos, vivimos, valores, inculcamos para que ellos también lo aprendan? ¿Sí? Por imitación. Hermanos, permítame compartirles finalmente las 15 promesas de la Virgen María a quienes constantemente recen el Santo Rosario. Esta fiesta arranca desde el siglo XVI, cuando los musulmanes intentaron atacar Italia, Roma, y venían por el mar Mediterráneo en barcos, y entonces el ejército cristiano, antes de partir a la batalla naval, rezaron el Santo Rosario y se encomendaron a la Virgen. También el Papa oró el Santo Rosario, que es una oración que viene incluso desde el siglo XIII, mucho antes en la Iglesia. Y curiosamente, por bondad de Dios, el viento sopló en contra de los barcos de los musulmanes, cosa que hizo más pesado su avanzar hacia las costas, y empujó entonces las barcas, los navíos del ejército cristiano, y fue una derrota total en 1517, la batalla de Lepanto. A ello se le atribuye a la Virgen, por el Santo Rosario, esa victoria que libró tanto a los cristianos de morir como de que la ciudad fuera sitiada y asediada. Y ahí comienza toda la fuerza que posteriormente algún papa extendió como fiesta en el calendario de la Iglesia Universal, el Santo Rosario. Primera promesa del Santo Rosario: aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias especiales. A ver quién se apunta. Segunda, prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el Rosario. Tercera, el Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Cuarto, se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas. Rescatará a los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. Quinto, el alma que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá. Sexto, quien reza el Rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo,
permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Séptimo, aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Octavo, aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte, encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Noveno, libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. Décimo, los niños devotos del rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. 11, obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. 12, aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. 13, mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. 14. Son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo, Jesús Cristo. Y 15. La devoción a mi rosario es una gran señal de profecía. El rosario es el evangelio de la gente sencilla, de los pobres y de los humildes. Siempre, hermanos, frecuentémoslo y no perdan en casa ustedes, ojalá en los grupos también de trabajo, media horita que le dediquen en grupo de trabajo con los empleados al Santo Rosario. Cuántas bendiciones traen para sus empresas, pero también para cada familia que tenga allí esa oportunidad, porque el rosario es una muy divina escuela de oración. Que la Virgen Santísima en la advocación del rosario nos bendiga y que nos animemos a entrar en esa misericordia de Dios, expresada también a través de ella en esta humilde pero fuerte oración del rosario. Amén.